Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de cirugía filtrante, específicamente sobre trabeculectomía. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación, así que entramos directamente en el tema. Como sabemos, el glaucoma afecta a una muy importante cantidad de personas. Se estima que el año pasado alrededor de 80 millones de personas padecían de glaucoma, siendo aproximadamente 3 de cada 4 de ellas glaucoma de ángulo abierto. En América Latina su prevalencia, como vemos ahí, es alrededor del 3,1%. Y esto está lejos de disminuir. Como vemos en esta diapositiva, esa es la pirámide poblacional de Chile en el año 1995, y vamos viendo que con el tiempo esta pirámide va tendiendo a la inversión hasta llegar a esta proyección en el año 2050, en que francamente se invierte hacia las personas de mayor edad, con lo cual va a aumentar, por supuesto, el número de pacientes con glaucoma. Y si bien tenemos un esquema de tratamiento, un abanico de tratamiento que es muy importante, partiendo con medicamentos, destacando el rol que tiene hoy en día la facomulsificación dentro del tratamiento del glaucoma, y observando además que los MICs han ido ampliando su rango de acción hasta poder indicarse en pacientes con glaucoma severo, cuando hablamos de MICs del espacio subconjuntival. La trabeculectomía sigue siendo la cirugía número uno cuando tenemos que disminuir la presión en forma significativa, especialmente cuando tenemos que lograr, o idealmente tenemos que lograr, presiones de un dígito. La trabeculectomía, como sabemos, es muy antigua, tiene mi edad. Fue publicado la descripción por el Dr. Kearns en octubre de 1968. Y es un poco distinta a lo que nosotros hacemos ahora. ¿En qué sentido? En que la idea original de él era remover un segmento del canal de Schlemm y con esto dejar dos aperturas del canal comunicadas con la cámara anterior. O sea, provocar una comunicación directa entre la cámara anterior y el canal de Schlemm. Y recuperando la integridad de toda la cobertura de córnea y esclera y conjuntiva sobre esta zona. De hecho, la ampolla, que es el principal problema que nosotros tenemos hoy en día, porque es, por supuesto, el funcionamiento, pero también es el origen de las complicaciones, él la consideró en su publicación inicial como falla cuando se presentaba, porque no era el efecto que él estaba intentando producir en estos pacientes con la cirugía. Esta es una pregunta que se repite y se repite, ¿cuál es el mejor approach? Si es el flap de conjuntiva de base Fornix o el flap de conjuntiva de base Limbo. Hasta el momento no se ha logrado dilucidar. Esta es una evaluación cuantitativa de la evidencia disponible hasta el momento, en que se ve que ni partiendo desde el tipo de estudio ni desde los resultados se logra una diferencia en alguno de los parámetros en favor de una u otro approach. Pero sí, en esta revisión sistemática de Cochrane, publicada el año 2017 en American Journal of Ophthalmology, lo que se describe es que la única diferencia es que los pacientes con base Limbo, ese grupo de pacientes, tienen un mayor riesgo operatorio de cámara anterior estrecha. ¿Cuál es la mejor trabeculectomía entonces? La mejor trabeculectomía es la que prevé y evita las complicaciones, y con eso mejora la sobrevida de la cirugía. Nosotros sabemos que la falla es muy frecuente en la trabeculectomía. La falla precoz entre un 10 y un 40%, y la falla tardía un 50% o más. Y esta falla se debe fundamentalmente a la fibrosis, a la cicatrización, ya sea subconjuntival, epi o subescleral, el encapsulamiento, los quistes de Tenon, como llamamos, y en un menor porcentaje la obstrucción interna por parte del iris, como se ve en la fotografía inferior derecha. Pero dentro de todo, y haciendo una revisión, digamos, amplia, las cifras de fallas son entre un 45 y un 50% a 5 años, 46,9 en este trabajo específico es el TVT, para ponerlo como ejemplo. Así que lo que tenemos que hacer, tenemos que lograr que nuestra cirugía tenga una mínima cicatrización, o una cicatrización que podamos modular para poder intervenir en algunos momentos en la progresión de esa enfermedad y mantener al paciente con presiones dentro de la zona verde que vemos ahí, que es la zona
con mínimo riesgo de progresión. Por supuesto, sin que suba la presión, pero tampoco dentro del rango de la hipotonía. Este análisis no se hace muy frecuentemente, pero lo encontré muy interesante, que es un análisis económico de los distintos tratamientos. Seguimos acá en un seguimiento de 22.5 años, encabezado por el doctor Pengo de Moorfields, que es cuál es la mejor opción desde el punto de vista costo-beneficio para el paciente. Es la cirugía, pero la cirugía exitosa. Una cirugía exitosa tiene un costo que es aproximadamente 3 veces menor que el tratamiento que hacemos habitualmente, que es el tratamiento médico, ya sea con medicamentos o con láser. Y lo más caro, lo menos costo efectivo, es una cirugía de trabeculectomía fallada. Va a ser lo que va a provocar, por un lado, un mayor costo y por otro lado, mayores perjuicios en el desarrollo de la enfermedad de los pacientes. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tocar? Vamos a tocar estos 5 puntos fundamentales que espero que algunos de ellos sean novedosos para ustedes. Momento de la cirugía catarata. Yo creo que el momento de la cirugía catarata ya está bastante bien definido. La cirugía catarata tiene muchos beneficios de los pacientes con glaucoma y algunos de ellos son que baja la PIO. Otro de los beneficios es que disminuye el riesgo de la falla de la trabeculectomía. O sea, cuando uno tiene un paciente en que tiene una trabeculectomía hecha y lo tiene que operar de catarata, esa cirugía va a aumentar el riesgo en un 50% de fallo. Pero al contrario, un paciente que está operado de catarata no va a tener alteraciones en el rendimiento de la trabeculectomía y por otro lado va a ser mucho más fácil de manejar en cuanto a las complicaciones postoperatorias. Por otro lado, la FACO permite hacer procedimientos que ya hemos hablado, o tocamos sumeramente, como son los MICS, ECP u otras cosas que uno pudiera hacer en el mismo momento quirúrgico. Por lo tanto, la conclusión aquí es no dilatar la cirugía de catarata. La preparación de la conjuntiva es otro punto que olvidamos con cierta frecuencia y debemos recordar que un 60% de los pacientes tienen enfermedad de superficie ocular, que es clínicamente significativa. Y de ellos un 27% tiene enfermedad que es clasificada como grave o severa. Por tanto, nuestra obligación es pensar en esto antes de la cirugía. Si el paciente, como vemos acá en este esquema propuesto por el doctor Ahmed, no tiene enfermedad de superficie ocular, la recomendación es continuar con el tratamiento médico y usar esteroides tópicos por lo menos 7 días antes de la cirugía. Pero por otro lado, si tiene enfermedad de superficie ocular, dependiendo de lo que sea, se van, digamos, sugiriendo distintos tratamientos. Por ejemplo, si hablamos de vasodilatación y alergia, lo que se recomienda es suspender las drogas por lo menos un mes antes de la cirugía y cambiar a medicamentos libres de preservantes, asociándolos, si es necesario, a inhibidores de anhidrasa carbónica orales, que como son periodos cortos, pues van a ser bien tolerados. Y por supuesto, asociar el uso de corticoides unas 2 a 4 semanas preoperatorias. Si hablamos de ojo seco, hay que usar suplementos de lágrimas artificiales sin preservantes, ya sea en gel o líquida, ácidos grasos omega 3, asociándolo uno al uso de ciclosporina atópica para disminuir la sintomatología. Y por otro lado, finalmente, si tenemos enfermedad del párpado, se recomienda hacer más efectiva la higiene de párpados, usar doxiciclina oral, eritromicina en ungüento en forma preoperatoria y por supuesto los esteroides tópicos unas 2 a 4 semanas antes de la cirugía. Por lo tanto, la recomendación es tener en cuenta siempre la superficie ocular, que en el 60% de los pacientes está afectada. Debemos preparar el ojo antes de la cirugía para mejorar el resultado. El uso de esteroides. Los esteroides son fundamentales. Los esteroides van a modular el proceso de cicatrización en distintas etapas, por lo tanto, nosotros debemos usarlos en forma racional. Uno de los esquemas y digamos, explicaciones más interesantes o más prácticas, más útiles desde ese punto de vista, es el sistema de cirugía segura del Moorfields. Les recomiendo, por supuesto, que lo revisen. Y aquí, con respecto a los corticoides, les voy a hacer una pequeña reflexión para los que lo han hecho, cómo es su experiencia en las trabeculectomías o en las cirugías de tubos en pacientes que han tenido que operar por glaucomas cortisónicos debido a implantes. Esos pacientes, cuando tienen un implante de esteroides intravítreos, la evolución postoperatoria es muy tranquila y en general obtenemos ampollas de muy buena constitución y obtenemos
presiones bastante bajas en relación a la cirugía. Y eso es porque tenemos un influjo constante de corticoides que modula en mucho mejor forma que los medicamentos tópicos la cicatrización. Por lo tanto, la recomendación es usar esteroides tópicos cada 2 horas para prevenir la proliferación inicial de fibroblastos y disminuyéndolos en forma paulatina por un periodo de 3 meses. Esto está absolutamente probado, hay innumerables publicaciones que hablan del tema, por lo tanto la recomendación es usarlos racionalmente para mejorar el pronóstico. No debemos temer a los corticoides. Esta cosa es muy interesante, que es el tratamiento del dolor. Por mucho tiempo hemos tenido claro que la inflamación provoca dolor, pero el dolor también provoca inflamación, y eso en los últimos años se ha estado desarrollando el tema de la inflamación neurogénica. El dolor provoca activación de liberación de ciertas mediadores, entre ellos fundamentalmente el CGRP, que es el Calcitonin Gene Related Peptide, que van a hacer que parta la cascada de la inflamación local gatillada por el dolor. Una vez que esto parte, se produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar y aumenta la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Por lo tanto, la recomendación es usar antiinflamatorios no esteroidales tópicos y orales para disminuir el dolor, específicamente en los pacientes operados por glaucoma, y así disminuir la respuesta inflamatoria y la inflamación postoperatoria que va a limitar el desarrollo de nuestra ampolla. Por otro lado, siguiendo este mismo punto, desarrollándolo un poco más, tenemos que acordarnos que debemos manejar adecuadamente las suturas, siempre enterrando todos los puntos para disminuir el dolor causado por ellos. La recomendación entonces es, yo uso personalmente el esquema que les comento acá, uso ketorolaco sublingual de 30 miligramos, que tiene la gracia de usarlo una vez al día, partiendo un día antes, y ketorolaco tópico 3 veces al día, por lo menos una semana desde el postoperatorio. Hay que tratar el dolor, tenemos que disminuir la inflamación provocada por él. Y por último, el uso de Avastin. El uso de Avastin indirectamente bloquea la fibrosis que se produce vía angiogénesis, y también tiene un efecto directo sobre la actividad de los fibroblastos. Los trabajos fundamentales están dirigidos, tienen como autor la doctora Inge von Stalsons, y donde ella muestra que el anti-VEGF participa, por supuesto, en la cascada de la cicatrización, fundamentalmente en ese sentido, y la prevención de la angiogénesis. La recomendación es usar una inyección intracameral al final de la cirugía de 0.125 miligramos de Avastin, con lo cual mejoramos la tasa de éxito, disminuimos la necesidad de needling postoperatorio, que es muy importante, y tenemos ampollas menos vascularizadas. El Avastin es tan efectivo en los trabajos como la mitomicina, y una cosa importante aquí de destacar es que la combinación de ambos es aún más efectiva que usar cada uno por sí solo. Por lo tanto, use Avastin en sus trabeculectomías para mejorar sus resultados. Y esa es la ampolla, ese es nuestro final. Esa es una ampolla que no es óptima, y como les digo y les vuelvo a repetir, es interesante, me parece súper interesante que lean, digamos, este sistema, que es el sistema de Moorfields, en que se destacan 5 puntos fundamentales. Uno es una área de tratamiento extensa de los antimetabolitos para evitar estas ampollas encapsuladas pequeñas que tienen más riesgo de infección. Usar suturas ajustables, si es que no tienen la posibilidad de cortarlas con láser. Dirigir el flujo posteriormente, eso es una cosa muy importante. El flujo de la trabeculectomía tiene que dirigirse hacia posterior, por lo tanto no tiene ningún sentido ir con el corte del flap muy hacia la córnea, porque solamente con eso estamos aumentando el riesgo de tener Sight. Algunas cosas que yo les puedo aportar modestamente: una, para cirugía, es usar este bléfaro de 3 puntos, el Brown Triple Post Speculum, que aumenta en 1/3 el área de exposición en el cual van a trabajar, lo que hace la cirugía más fácil. Otra cosa es la sutura de tracción, como se ve en el video de la izquierda, que va a mejorar la exposición, y les digo, es muy recomendable para los primeros casos. Cuando uno hace en la incisión, en la peritomía, digamos, dejar siempre un pequeño margen de conjuntiva, porque después vamos a tener que cerrar, y es mucho más fisiológico y es mucho más lógico cerrar conjuntiva contra conjuntiva que tratar de cerrar conjuntiva contra córnea, que no es lo natural de hacer. Usar
lidocaína después de usar el anestésico tópico para el espacio subconjuntival, que nos permite trabajar en forma cómoda y nos permite hacer una disección posterior y extensa para lograr una ampolla difusa y de gran superficie, como les decía y recalco, apuntando siempre hacia posterior. Fíjense, las pinzas son pinzas atraumáticas que evitan tocar la conjuntiva y evitan hacer agujeros que nos van a hacer dificultoso el cierre de la ampolla. No cauterizar demasiado, acordarse que hay que tratar de preservar la anatomía normal lo más que se pueda. Y como les decía, no proyectar los cortes del flap muy hacia la córnea, no tiene ningún sentido. Nosotros queremos flujo posterior. Apuntando esos cortes hacia la córnea, lo único que estamos haciendo es aumentar el riesgo de Seidel y dificultar el cierre de la cirugía al final. Yo prefiero, o prefería, ya les voy a decir por qué, cuando uso mitomicina, utilizar los escudos protectores de Merocel, que pueden ser cortados a la mitad y usar 50% del tiempo cada uno, o usar las dos mitades juntas para aumentar la superficie. ¿Y por qué? Porque las esponjas que uno utiliza habitualmente tienden a dejar residuos, los parches de Merocel no. Por lo tanto, estamos seguros que no va a quedar ninguna cosa ahí en la subconjuntiva que nos vaya a aflorar en el postoperatorio. Acordarse de limpiar los bordes de la conjuntiva mientras la mitomicina actúa y lavar copiosamente para evitar la sobreexposición. ¿Por qué digo que usaba? Porque ahora, hace bastante tiempo, por lo menos 2 años, estoy usando la inyección subconjuntival de mitomicina en el preoperatorio. ¿Por qué? Porque la dosis que llega efectivamente a la conjuntiva y al espacio subconjuntival de mitomicina cuando uno usa esponja varía, y varía tanto como de 1.9 a 17.3 microgramos, o sea, varía 10 veces. En cambio, cuando uno usa la inyección subconjuntival, digamos, intratenon de mitomicina, está entregando la misma dosis a todos los pacientes y eso permite la estandarización. Acá tienen un trabajo muy interesante que es un trial randomizado de 3 años de seguimiento en que se compara la inyección subperoniana de mitomicina versus las esponjas y muestra que el resultado en complicaciones y en la reducción de la PIO son comparables, pero la morfología es mucho más favorable en los pacientes que se le hizo una inyección intratenon de mitomicina. ¿Y por qué eso es importante? Porque la ampolla y las complicaciones de la ampolla, especialmente las infecciosas como esta, son nuestro mayor miedo en el postoperatorio porque pueden llegar a un compromiso de visión mucho más agudo de lo que habría tenido el paciente siguiendo su evolución natural. En ese sentido, les recomiendo revisar esta revisión de literatura de la Acta Oftalmológica del año 2015, donde se hace especial hincapié en las infecciones relacionadas a la ampolla. Y esto es un bonus track, como le llamo yo, que me parece muy interesante, no lo he podido hacer todavía, pero es una opción de tratamiento en las ampollas que están filtrando utilizando el crosslinking. Como ven ahí, se produce un engrosamiento de la pared externa de la ampolla, como se ve en el gráfico de la izquierda, de hasta 3 veces sin comprometer su función. Nosotros podemos fácilmente entonces mejorar nuestros resultados preparando la conjuntiva, una idea fundamental, tratando y previniendo el dolor para disminuir la producción de inflamación, uso racional de los esteroides, no temer los esteroides, usarlos durante tiempos prolongados, el uso de anti-VEGF, de Avastin intraoperatorio, eso combinado al uso de mitomicina, mejora nuestras ampollas y mejora nuestra sobrevida, no atrasar la cirugía de catarata en los pacientes con glaucoma porque va a hacer que todo lo que se haga de ahí para adelante sea mucho más fácil y mucho más controlable, y algunos puntos técnicos específicos que fueron los que les traté de transmitir. Siguiendo estas recomendaciones, probablemente vamos a obtener mejores ampollas y mejores resultados en nuestros pacientes. Muchas gracias. Si tienen interesados, tienen un QR donde pueden revisar la cirugía y algunas presentaciones sobre técnicas y otras técnicas en cirugía.